Samanun Ebri. Ah, ¿sí? ¿Y qué es exactamente lo que quieres probar? Me pregunta con una sonrisa de lado. Mi mano se desliza con suavidad sobre su pierna, manteniéndose cerca, pero sin cruzar ningún límite. Dijiste que te gustaba que te hicieran perder el control, susurro, acercándome a su cuello antes de dejar un beso lento sobre su piel. Luego dejo otros besos suaves, recorriendo apenas la línea de su cuello hasta llegar a su clavícula. Después vuelvo a subir, acercándome a su oído, donde algunos mechones castaños rozaban mi rostro. Me encantaba su aroma. Había algo en ella, en esa cercanía, que me hacía olvidar por completo el resto del mundo. Cuando es para tu beneficio, Samanun, no se te olvida, ¿verdad?, pregunta ella, riendo por el cosquilleo que la punta de mi nariz le provoca al rozar suavemente su piel. Beso una vez más su cuello, acercándome un poco más a ella mientras mis manos rodean su cintura. Ella se acomoda sobre mí, y la cercanía entre ambas vuelve el ambiente más intenso. Mis manos recorren con suavidad sus costados y suben por su espalda, sintiendo el calor de su piel a través de la tela. Su reacción es inmediata, se estremece apenas, como si cada caricia la hiciera perder un poco más la calma. Ella hunde los dedos en mi cabello, acercándome todavía más, y el beso que compartimos se vuelve más profundo, más urgente. Mi corazón comienza a acelerarse. Todo entre nosotras parecía avanzar sin necesidad de palabras, como si ambas supiéramos que ese momento nos estaba acercando más de lo que habíamos planeado. Me aparto apenas para mirarla. Su respiración estaba agitada, sus ojos brillaban con una mezcla de deseo contenido y confianza. Aprieto suavemente su cintura y dejo un beso suave sobre la tela, cerca de su corazón, con delicadeza. Ella se mueve con impaciencia, como si quisiera borrar cualquier distancia, pero yo mantengo el ritmo lento, disfrutando de su cercanía y de la forma en que su respiración empieza a cambiar. Sus manos se enredan en mi cabello, atrayéndome hacia ella, y vuelve a besarme con intensidad. El beso se vuelve profundo, cargado de deseo contenido, pero también de confianza. Mientras sus labios buscan los míos, mis manos recorren con cuidado su cintura y su espalda, alternando entre caricias firmes y suaves. Ella se acomoda en mi regazo, intentando acercarse todavía más, pero yo la detengo con delicadeza. En ese momento, quería mantener el control, no por imponerme, sino porque sabía que, si dejaba que ella marcara el ritmo, terminaría perdiéndome por completo en ella. Samanun, deja de quitarme las manos de encima. Ella reclama molesta y yo empiezo a reír. Ahora la que manda soy yo, Corncamon. Respondo sonriendo y ella muerde el labio inferior, levantando una ceja. ¿Ah, sí? ¿Y quién dijo que...? Antes de que terminara la frase, me incorporo y cambio nuestras posiciones con cuidado, dejándola recostada boca arriba sobre la cama. Ella suelta una pequeña exclamación de sorpresa y enseguida se cubre la boca, como si se reprendiera a sí misma por haber reaccionado así. ¡Samanun! ¡Shh! Ella levanta las dos cejas, incrédula. Tomo su pierna con delicadeza y dejo un beso suave en su tobillo. Con la otra mano, acaricio el lateral de su pierna mientras voy dejando pequeños besos por su pantorrilla y cerca de su rodilla, manteniendo el ritmo lento y cuidadoso. Me incorporo apenas para mirarla. Ella tenía una sonrisa en el rostro y una complicidad que me hacía perder la calma. Ella levanta el torso, toma mi rostro entre sus manos y me acerca de nuevo a sus labios. El beso se vuelve intenso por un momento, pero me aparto antes de perder por completo el control. Con cuidado, la guío de nuevo hacia la cama, dejándola recostada boca arriba sobre el colchón. «Quédate quieta», digo en voz baja mientras mi mano acaricia con firmeza el costado de su pierna. Dejo un beso suave sobre su abdomen y me detengo ahí por un momento, sintiendo cómo su respiración cambia bajo mi cercanía. Ella inclina la cabeza hacia atrás, soltando el aire de golpe, como si estuviera intentando conservar la calma, pero no avanzó más. Me aparto apenas, dejando que la tensión entre nosotras quedara suspendida. Ella me mira con las cejas fruncidas, confundida por mi pausa. Va a ser a la velocidad que yo quiera. No sirve de nada intentar apresurarme, Corncamon Teach. Ella sonríe de manera descarada. ¿Me estás haciendo pagar por las veces que yo te hice eso a ti? No, solo estoy cumpliendo un deseo tuyo. ¿No te gustó que te mandara durante la misión?
Ella seguía mirándome con una mirada pícara y cuando escucha mi pregunta, su sonrisa se amplía. Me encantó. Tomo su mandíbula haciéndola mirarme. Hoy solo quiero escuchar cómo pierdes la calma y que digas sí a todo. Ella parecía disfrutar esa nueva dinámica, quizá porque no estaba acostumbrada a ceder el control. La tomo por la cintura y la acerco a mí. La beso con intensidad mientras mis manos recorren su espalda y sus costados. Mis dedos se enredan en su cabello, acercándola un poco más. Luego bajo mis labios hasta su clavícula, sintiendo cómo su respiración empieza a cambiar. Mi otra mano permanece en su cintura, marcando el ritmo sin prisa. «Sam», susurra ella, dejando caer la cabeza hacia atrás. Muerdo suavemente la línea de su mandíbula y la siento estremecerse bajo mis manos. Ella se aferra a mi espalda, intentando seguir el ritmo, pero yo me aparto apenas para mirarla. «No te adelantes», susurro cerca de sus labios. Ella respira con dificultad, claramente impaciente, mientras yo continúo recorriendo su cuerpo con besos lentos. Bajo por su cuello, sigo hacia sus costillas y vuelvo a subir, disfrutando cada reacción que intenta contener. «Sam», balbucea mi nombre, con los labios enrojecidos por los besos. A veces mordía su propio labio, intentando no hacer demasiado ruido, recordando que su mamá estaba en casa. Mis caricias seguían un ritmo lento, suficiente para hacerla perder la calma poco a poco. Ella respiraba con dificultad y repetía mi nombre entre susurros, completamente entregada a la cercanía entre nosotras. Cuando parecía más impaciente que nunca, me aparto de la cama. Ella me mira sorprendida. «¿A dónde vas?», pregunta con la voz baja y el cabello despeinado. Sonrío al verla esperándome, pero no respondo. Solo abro el cajón donde sabía que estaba aquello que buscaba. Tomo lo necesario y vuelvo hacia ella, dejando claro con una sola mirada que la noche todavía no había terminado. Sus ojos brillaban con expectativa. No parecía preparada para verme así, y aún así sonrió con picardía mientras me observaba de arriba abajo. Camino hacia ella sin decir nada. Cuando me acerco, su mano se posa sobre mi cintura, como si quisiera confirmar que aquello era real. «Te gustó, ¿verdad?». Me subo a la cama, acercándome despacio. Ella no aparta la mirada de mí. La beso con lentitud, dejando que la tensión creciera entre ambas. Mi mano vuelve a su cuerpo con calma, guiando el momento sin apresurarlo. Ella respira hondo, claramente impaciente, y yo sonrío contra sus labios, sabiendo que todavía tenía el control. Ella deja escapar durante el beso, inclinando la cabeza hacia atrás mientras intenta acercarse más. Yo quería que estuviera tranquila, segura, completamente cómoda. No pensaba apresurar nada si ella no estaba lista. Con su respiración todavía alterada, me acerco a su oído y susurro: «Date la vuelta». Ella no responde de inmediato, todavía perdida en el momento. Entonces me aparto apenas y tomo su rostro con firmeza, obligándola a mirarme. «Date la vuelta», repito, más bajo. Ella sonríe, con las mejillas ligeramente atrapadas entre mis dedos. «Sí», susurra. Sin demora, se acomoda sobre la cama tal como se lo pedí. Me quedo unos segundos mirándola, notando su respiración agitada y la manera en que intentaba conservar la calma. «Sam, ya no me hagas esperar», susurra, impaciente. Me acerco a ella y apoyo una mano en su cintura, manteniendo el control del momento sin apresurarme. «No vas a marcar tú el ritmo», le digo en voz baja, inclinándome cerca de su oído. Ella intenta responder, pero solo deja escapar un suspiro. Me inclino sobre su espalda y dejo un beso lento en su hombro, rozando apenas su piel mientras mi mano permanece firme en su cintura. «Verte así, confiando en mí, es una de las cosas más intensas que podría tener frente a mí», susurro, «pero será a mi manera». Ella sonríe apenas, todavía intentando no perder la compostura. Con mi mano libre rodeo su cintura y la mantengo cerca de mí. Ella respira con dificultad, aferrándose a la cama mientras intenta adaptarse al ritmo que yo marcaba. «Dios mío, Samanún». Su voz sale entrecortada, apenas contenida. Me inclino sobre ella y dejo un beso en su espalda, sin soltar su cintura. Cada movimiento era lento al principio, medido, cuidando que no se sintiera presionada. Yo mantengo el control, guiándola con calma, dejando que la tensión creciera poco a poco hasta que su voz volvió a romper el silencio.
«Shh, tu mamá nos va a oír». «Samanún», vuelve a decir ella, incapaz de contenerse. «Mon, por el amor de...». Ella me interrumpe con otra exclamación, y eso me obliga a cubrirle la boca con la mano. Sus dedos se aferran a mi muñeca mientras intenta recuperar el control de su respiración. Aún así, no se aparta. Al contrario, se estremece bajo mis manos, completamente perdida en la intensidad del momento. Yo sigo marcando el ritmo con calma, manteniéndola cerca, sintiendo cómo cada reacción suya me hacía perder un poco más la compostura. Verla así, intentando guardar silencio y fallando una y otra vez, me estaba llevando al límite. Retiro mi mano de su boca apenas un segundo, pero ella vuelve a dejar escapar un sonido demasiado alto. «Mon», susurro, acercándome a su oído. «Vas a tener que ayudarme un poco». Ella respira entrecortadamente y asiente, aunque su expresión dejaba claro que no sería tan fácil. Dejo de intentar controlarlo todo. Ya no había forma de hacer que guardara silencio, y a esas alturas probablemente su mamá ya habría notado algo. La abrazo por detrás, pegándola a mí mientras intento mantenerla cerca. «Sam, así». Su voz sale entrecortada, y eso termina por romper la poca calma que me quedaba. La sujeto con una mano en la cintura y la otra en su hombro, sintiendo cómo se aferraba a mí. «No pares», susurra, casi sin aire. Esa situación estaba llevándome al límite. Su forma de reaccionar, la manera en que buscaba mi cercanía y lo mucho que intentaba contenerse, hacían que yo también empezara a perder el control. Inclino la cabeza hacia atrás, respirando hondo, intentando mantenerme firme un poco más. Quería que ella fuera la primera en rendirse ante lo que sentía. «Vamos, amor, vamos». Apenas termino de decirlo, ella se deja llevar por completo, soltando mi nombre en un suspiro profundo. Esa es mi señal. Yo también pierdo la poca calma que me quedaba y escondo el rostro contra su hombro para no hacer demasiado ruido. Me quedo cerca de ella hasta que su cuerpo empieza a relajarse poco a poco. Entonces me detengo, la abrazo con cuidado y dejo que caiga suavemente sobre el colchón. Me acomodo a su lado. Ella queda boca abajo, todavía recuperando el aliento, y yo me recuesto de medio lado, entrelazando una pierna con las suyas mientras acaricio lentamente su espalda. «Te encantó tener el control, ¿verdad?», pregunta ella riendo. «Creo que podemos decir que a las dos nos gustó bastante, ¿no?». Ella sonríe y vuelve a cerrar los ojos, relajándose sobre la almohada. Creo que la única a quien no le hizo tanta gracia fue a mi mamá. Abro los ojos de golpe y siento mis mejillas arder. Después de aquello, la realidad empieza a caerme encima. Habíamos hecho demasiado ruido, y en algún momento tendría que enfrentar a mi suegra. Ella suelta una risita leve. Definitivamente, casi nada lograba avergonzar a Corncamon. «Dios mío, Mon. ¿Y ahora?» «¿Y ahora qué, Sam? Creo que estará feliz de saber que sé muy bien cómo desarmarte». «Dios mío». Le doy una palmada suave en el brazo y ella empieza a reír de nuevo. «Deja de preocuparte por eso». Ella acomoda su cabeza en la almohada. Su semblante estaba relajado. Ya pasó. Paso unos minutos pensando en esa situación con Angélica Teach y en toda la situación con Mon. Sobre lo que pasamos para llegar hasta aquí, la manera equivocada en que pensaba de ella y de su familia, por haber sido manipulada toda mi vida por mi padre. Me manejaron de manera sutil durante toda mi juventud, para que asumiera el cargo más alto dentro de los rojos y siguiera con el plan absurdo de acabar con la familia Teach. Sin embargo, aquí estaba yo, en la cama, entrelazada física y emocionalmente con la mujer que debería odiar. En una situación opuesta, amaba cada pedacito de ella y mientras más convivíamos, más me enamoraba. El sentimiento de querer algo más allá de lo que ya teníamos explotaba en mi pecho y escalaba cada día que pasaba. Ayer tú y Loren estaban fijadas en una idea. Rompo el silencio que se había instalado, con la esperanza de que ella no estuviera dormitando. Ella abre el ojo y me enfrenta, frunciendo el entrecejo. Claramente no recordaba de qué habían hablado en la borrachera de las dos. Estaban hablando de matrimonio, le aclaro. Al escuchar la última palabra de mi frase, ella abre los dos ojos sorprendida y sus mejillas se colorean violentamente de una manera que no recuerdo haber visto antes. Pocas cosas dejaban a Corncamon avergonzada.
nosotras estábamos hablando de matrimonio. Comienzo a reír de su frase sin gracia y asiento con la cabeza. ¿Por qué no te da vergüenza decir las mayores barbaridades frente a cualquier persona, pero sí te da vergüenza hablar de esto conmigo? ¿No te da vergüenza que tu mamá haya escuchado todo lo que estábamos haciendo, pero de esto sí? Ella muerde el labio inferior con carita de pícara. No sé. Creo que para mí lo físico siempre ha sido más fácil que hablar de sentimientos. La cercanía puede pasar sin que uno piense demasiado, pero amar es algo mucho más complejo. Amar nos deja vulnerables, Sam. Tú tienes el poder de hacerme daño de una manera que nadie más tiene. Mi corazón está en tus manos, y saber eso me asusta más de lo que quiero admitir, porque confiarte algo así es demasiado grande para mí. No te haría daño, solo quiero hacerte feliz, porque yo también te amo. Ella sonríe y me inclino, dando un beso en su hombro. Quiero casarme contigo, Mon. Suelto la frase de una vez y ella abre el ojo sorprendida. ¿Tú quieres casarte conmigo? Ella traga saliva y se voltea, sentándose en la cama y mirándome. Sus ojos empiezan a llenarse de lágrimas y ella abre una sonrisa hermosa, sincera, emocionada. ¿Estás hablando en serio, Sam? ¿No lo estás diciendo solo porque estábamos bromeando sobre eso ayer? Es mi turno de sonreír por la tontería que decía. Deberías conocerme lo suficientemente bien para saber que no hago nada por impulso. Respondo con una sonrisa en el rostro. Ella estaba preciosa, con los ojos llenos de lágrimas y tenía la expresión de quien esperaba ansiosamente lo que yo tenía para decir. Parecía una niña esperando a que su mamá decidiera si la dejaría ir a una fiesta a la que ella quería ir mucho. Creo que ya pasamos la etapa de tener alguna inseguridad sobre nuestros sentimientos. Al menos hablo por mí cuando digo que sé exactamente cómo me siento respecto a nosotras, y mi necesidad de compartir mi vida contigo es cada vez más latente. Entonces, Simon, sé que quiero casarme contigo, pero ¿tú también quieres? Ella sonríe ampliamente esta vez, lanzándose a mis brazos y dándome varios besos por la frente, la mejilla, los labios, la mandíbula, la nariz. Comienzo a reír de su reacción. ¿Eso es un sí? Pregunto en medio de las carcajadas que salían de dentro de mí sin que yo las controlara. Ella para con su arrebato y me mira a los ojos. Su mirada iba directamente al fondo de mi alma. Por supuesto que quiero casarme contigo, Samanun Evri. Creo que no está aquí. Vámonos. Le digo a Mon, que tocaba por milésima vez en la puerta de Loren. Yo no tenía ningún interés en que la mujer insoportable de ojos verdes abriera esa puerta porque si tuviera que elegir entre verla o no verla, definitivamente elegiría la segunda opción. Sí está. Tú misma me dijiste que Ti fue a mi casa más temprano a decir que la reunión de los negros sería aquí hoy. Mon habla intentando mirar entre las cortinas de la casa de Loren. Mon, quítate de ahí. Jalo la manga de su blusa y ella me mira riendo. Estoy intentando ver si está en casa. No puedes andar intentando espiar por entre las cortinas de la casa de los demás. Tenía ganas de reír de la sinvergüenza intentando encontrar un espacio entre el tejido de las cortinas. De repente escuchamos el cerrojo de la puerta de entrada y Mon pega un brinco, corriendo hacia mí y saliendo de la posición vergonzosa en que se encontraba. Hola. Loren se rasca la nuca y nos mira desconfiada. Llevo media hora tocando en esta puerta. Mon reclama e intenta entrar de manera natural, pero Loren se pone frente a la entrada. Yo, no sabía que vendrían para acá. Corncamon Teach. Oye, linda, vuelve acá. La voz familiar de mi cuñada resuena desde el interior de la casa y Loren abre el ojo avergonzada mirándome con las mejillas coloradas. Espera un minuto, estoy atendiendo la puerta. Mon y tu hermana están aquí. Ella voltea el rostro hacia el interior del lugar y responde a la voz que gritaba desde allá adentro. Después se voltea hacia mí de nuevo. Ah, por eso estás toda desconfiada. ¿Se te olvidó la reunión aquí, sin vergüenza? Pregunto divirtiéndome con esa situación. ¿Mi hermana está ahí? Sam pregunta con cara malhumorada y Loren pone los ojos en blanco. No, genio, es un fantasma con la misma voz que ella. Loren responde irónica. La cara de Sam era de pocos amigos. No es que se me haya olvidado.
Loren empieza a hablar. Entonces Ingfa aparece envuelta en la sábana. ¿Qué estás haciendo ahí, Ingfa? Sam pregunta irritada, pero su hermana no parecía importarle en lo más mínimo. Lo mismo que tú haces en la cama de Mon. Ella responde directo y mi novia bufa. ¿Novia? ¿Ella todavía era mi novia o era algo más? ¿Prometida? Corncamon. Loren chasquea los dedos frente a mi cara. ¿Por dónde andabas viajando? No, yo no escuché lo que dijiste. Respondo incómoda. Dije que se me había pasado la hora y pregunté si la reunión podía ser en tu casa. Ella repite. Estaba algo apenada por la razón de haber perdido la hora, pero intentaba no dejarlo notar. Mi amiga se burlaba tanto de los demás que sabía que eso le abriría la puerta para que nosotras la burláramos de regreso. ¿Estás en tu sano juicio? Pregunto riendo y ella hace una mueca. ¿Puede ser o no puede? Ella pregunta, impaciente. En ese momento, el sonido de cascos de caballo resuena detrás de nosotras. Era Ti y Yuki que llegaban para la reunión. ¿Por qué están paradas en la puerta? Mi inmediata pregunta, así que se baja de su caballo gris grafito. Loren estaba teniendo relaciones y se le pasó la hora. Digo sin rodeos y recibo una palmada en el hombro. Yo estaba riéndome, igual que todas, solo quien no le encontraba gracia era Loren y Samanún, pero por razones diferentes. Ingfa, eres de los rojos, entonces puedes seguirme a casa, por favor. Sam habla, como si estuviera hablando con una hija a la que pillaron bebiendo en una fiesta. ¿Estás loca, Samanún? Su hermana responde indignada. Tú haces tus aventuras y tus cosas en todos los rincones de esta isla, pero yo no puedo estar durmiendo con Loren en su casa. Durmiendo era lo último que estabas haciendo. Digo riendo. Solo quise ser un poco más discreta, cuñadita. Pero si lo prefieres... Ella entonces se voltea hacia la hermana. Estaba teniendo relaciones con Loren y estaba de maravilla hasta que ustedes interrumpieron. Por lo tanto, váyanse a hacer esa reunión a otro lado porque quiero volver a donde nos quedamos. Ella lo dice todo de un jalón, dejando a Sam sin palabras. Suelta una carcajada en respuesta a su verborrea, mientras Loren tenía la expresión divertida y avergonzada al mismo tiempo. Sam, no estábamos haciendo nada malo. ¿Por qué te molesta tanto que Ingfa esté conmigo? Loren habla, de manera comedida. Oye, Loren, yo no tengo que pedirle nada a mi hermana. ¿Acaso le tienes miedo? Ingfa habla. Es obvio que sí. Quiere la aprobación de la cuñadita. Ti agrega. No le tengo miedo, solo no entiendo esa exageración que ella tiene. Tú no... Sam, cálmate. Interrumpo su frase. Vamos a hacer la reunión en mi casa. Las espero a todas en 10 minutos. Hago una pausa en mi frase y miro a Loren. 10 minutos en mi casa. Eso también está difícil. Loren se queja. Finjo que no escucho lo que dice y tomo la mano de Sam arrastrándola de ahí hacia afuera. Ti y Yuki vienen justo detrás de mí y escucho que la puerta de la casa se cierra. Sin mucha conversación, nos dirigimos hacia los caballos, pero justo antes de montar a los animales, la puerta se abre de nuevo y Loren aparece, caminando hacia nosotras con prisa. ¡Esperen!, ella grita. ¿Qué pasa? Me extraña su rapidez. Creen que soy hombre para aprovechar 10 minutos. 10 minutos no alcanzan para nada. Prefiero irme ya y terminar más tarde. Ella habla con cara de pícara y mira a Sam, que pone los ojos en blanco y sube en su yegua enorme, saliendo disparada enseguida. Pides que te castiguen, ¿lo sabías? Digo, y ella sonríe. Sí, pero prefiero que quien me castigue sea la otra hermana. Ella habla riendo y yo no puedo contenerme de reír junto. Entonces todas nosotras montamos en nuestros caballos y seguimos el camino que Sam había tomado. Ella había hecho su berrinche, pero iba a pasos lentos para que nosotras la alcanzáramos. En pocos minutos ya estábamos todas lado a lado, incluida su hermana, que apareció poco después que Loren, ya completamente vestida y lista para salir. Al llegar a mi casa, todas nosotras bajamos de los caballos y entramos a la casa. Mi mamá estaba en la sala. No nos habíamos cruzado con ella al salir del cuarto más temprano, de manera que ese era el primer momento en que nos estábamos encontrando después del suceso de hoy. Miro a Sam y noto que ella miraba al suelo, apenada. Buenas tardes, chicas. Mi mamá habla con entusiasmo. Buenas tardes, mamá.
¿le importa si hacemos la reunión de los negros aquí? No lo habíamos combinado previamente contigo, porque al final tuvo que ser aquí a última hora. Miro a Loren al decir la última parte. Siempre me gustaba combinarlo con ella, porque queriendo o no esa también era su casa, y sabía que terminábamos haciendo bastante ruido en las reuniones. A veces nos quedábamos hasta más tarde. En fin, era una costumbre que mi padre había adoptado, entonces yo la seguía a su manera. Claro, hija mía, estoy segura de que no harán más ruido que hoy más temprano. Ella habla con una sonrisa cínica en la cara, y Sam tropieza y casi cae al suelo. No necesito ayuda, está todo bien. Ella habla hacia ti, que extiende la mano para ayudarla mientras Loren caía en el sofá de tanto reírse. Dios mío, ¿cómo pueden ser las mejores personas para mí? Gracias, Sam. Gracias por darme siempre razones para burlarme de ti. Loren hablaba en medio de las carcajadas. Sus lágrimas bajaban por su cara blanca. Ti y Yuki reían más comedidamente, y Sam estaba casi literalmente en el suelo. Mi mamá ríe levantándose de donde estaba sentada leyendo un libro. Lo cierra y lo pone en el asiento en que estaba y mira a Sam con compasión. Sam, no te avergüences tanto, no creas que eso me incomoda. Ella camina en mi dirección y se detiene, mirándome. Tu padre era maravilloso en ese sentido. Me atraganto con mi propia saliva, casi muriéndome ahogada, lo que solo hizo reír más a las chicas, con excepción de Sam, que se acercó a mí para ayudarme. Buenas tardes, chicas, y buena reunión. Ella se despide, yendo a la cocina. Son 2 conejitas, Ti comenta. 2 conejitas no, 2 escandalosas. Loren complementa. Tú tampoco puedes quejarte mucho, Loren. Infa habla y yo empiezo a reír. ¿Quieres quedarte callada? Loren pide e Infa sonríe, mordiéndose el labio inferior. Bueno, yo no quería prolongarme aquí. Sam interrumpe el jueguito con un aire algo nervioso. Pasaba una mano sobre la otra, claramente ansiosa por algo. Mon, voy a resolver unas cosas en la ciudad y vuelvo más tarde. ¿Está bien? ¿Pasó algo? Pregunto preocupada. No, para nada. ¿Duermes conmigo hoy? Yo, Ella estaba rara, entonces me acerco a ella, para que nadie nos escuchara. Las chicas entienden la señal y entonces empiezan a dirigirse al estudio dejándonos solas. Amor, ¿qué pasó? No fue nada, de verdad. Solo voy a resolver unas cosas y vuelvo para acá más tarde. Tu hermana va a participar en la reunión. Loren preguntó si había algún problema, yo dije que no. ¿Tú ves algún problema con eso? No, ninguno. Ok, pero ¿estás bien de verdad? Ella sonríe todavía un poco nerviosa, y entonces me abraza por la cintura, jalándome hacia más cerca de ella y luego me da un besito prolongado. No fue nada, confía en mí, más tarde nos vemos. ¿Está bien? Está bien. Te amo. Ella habla de manera dulce, me da otro besito y se va. Esa información vino del mismo tipo que siempre nos pasa información, Loren. Ti explicaba. Lo sé, solo digo que parece demasiado fácil, principalmente después de que la corona española perdió un barco tan bueno. No crean que esos europeos no se comunican entre sí. Nassau es una ruta conocida por ellos, les encanta pasar por el Caribe. Loren da su punto. Por lo que supimos, la corona española va a intentar cambiar la ruta. Infa agrega. El ruido en la puerta es seguido por el trinquete abriéndose y Sam asomando la cabeza dentro del estudio. La sonrisa que brota en mi rostro es automática y la animación que nace en mi interior también. «Amor», digo con emoción, levantándome para ir hacia ella. «Entra». «Disculpa, no quise interrumpir la reunión. ¿Ya terminaron?» Ella pregunta algo desconfiada. «Sí, Sam». Ti se levanta de donde estaba. «Ya terminamos, solo estábamos conversando algunas cosas finales. Yo, ¿tu mamá está en casa?» Ella pregunta algo ansiosa, de la misma manera que estaba cuando se fue hace unas 2 horas. «Creo que sí», respondo. Ella ya dijo que no le importa el ruido de ustedes, Sam. ¿Para qué la preocupación? Loren habla, irritando a Sam. ¿Puedes dejar de decir tonterías por 2 segundos y hacerte útil por primera vez en tu vida y llamar a doña Angélica para mí? Le pide a Loren. Mi amiga camina hacia la puerta del estudio donde estábamos y le toma las mejillas a Sam. Voy, bebasón. Detente, desconsiderada. Sam aparta la mano de Loren de su cara. Loren.
La reprendo y ella levanta las manos en inocencia y sale del estudio llamando a mi mamá en la cocina. ¿Pueden venir a la sala, por favor?, ella pide, nerviosa. Mis cejas se fruncen y nos encaminamos hacia la sala. Al entrar al cuarto, noto 2 mujeres paradas en ese lugar. Una era oriental y me era familiar, la mamá de Sam. La otra, no sabría decir, pero por la apariencia, recordaba al papá de Sam, entonces deduzco que era su tía. Ellas estaban bastante incómodas ahí. «Hola», digo de manera simpática. Ambas mujeres me miran con una sonrisa débil, sin saber muy bien cómo comportarse en el lugar donde estaban. «Mon, a mi mamá ya la conoces, ¿verdad? Y esta es mi tía, hermana de mi papá». «Siempre es un placer ver a tu mamá, Sam». Aprieto la mano de mi suegra. «Hola, querida». La tía de Sam me saluda tan educada como su mamá. «Es un placer tenerlas aquí», digo, intentando hacer que se sintieran mejor. «Mon, disculpa invitarlas sin avisar, es que, bueno, qué bueno que quiero decir que Angélica también está aquí. Estas son mi mamá y mi tía, Angélica». «Claro, ya las conozco. Es un placer tenerlas en mi casa. ¿Quieren algo de beber?». Ellas agradecen y rechazan. Sam estaba de un pie a otro, ansiosa por algo. «Bueno, las reuní aquí porque tengo un anuncio que hacer». Sam habla, haciendo que todas se queden en silencio y la miren. Su pecho subía y bajaba rápidamente, de tanto nerviosismo que presentaba. «No puede ser que estés bromeando». Ingfa habla bajo, pero por el silencio que había en el lugar, su frase había salido alta y clara. Ella tenía los ojos brillando y una sonrisa emocionada en el rostro, mientras miraba a su hermana. Sam, por su parte, la mira de vuelta y le guiña el ojo, sonriendo de la misma manera. Entonces ella sale de la casa y toma algo que había dejado en la parte de afuera, y cuando regresa tenía una botella de espumante en las manos y un ramo de rosas hermosas en la otra. Mi cuerpo se congela. Quisiera mucho que las circunstancias fueran otras y estuviéramos aquí con toda la familia reunida. Y cuando digo eso, quiero decir que sería un honor que ambos padres estuvieran aquí. Pero bueno, soy muy feliz de tener a todas ustedes en mi vida, a todas las que están aquí, incluyendo a Loren. Ella agrega la última frase y todas nos reímos. Loren hace un corazoncito con las manos mientras mira a Sam. Yo, bueno, no quiero alargarme porque estoy un poco nerviosa. Solo quería anunciarle a las 2 familias que esto aquí es un pedido oficial de matrimonio. Yo, estoy pidiendo la mano de Mon en matrimonio. Eso es eso. Ella estaba completamente apenada, nerviosa y apenas podía hablar. Estaba haciendo la cosa más adorable del mundo con flores en la mano y una botella de champán en la otra, parada en la sala de mi casa pidiendo mi mano en matrimonio y anunciándoselo a ambas familias. Esa mujer era muy adorable y era mía. Corro a abrazarla, pasando los 2 brazos por su cuello. Ella tenía las manos ocupadas, de manera que no podía abrazarme de vuelta. ¿Qué? Loren habla de manera escandalosa. «No lo puedo creer». Ella gritaba de alegría, mientras las mamás también confraternizaban entre sí. «Dios mío, no me puedo creer que te vayas a casar». Ti me dice a mí. Sam empieza a aclararse la garganta, pidiendo hablar de nuevo y nosotras hacemos silencio. Esto no es solo un anuncio, sino también un pedido. Ella se voltea hacia mi mamá. «Angélica, quería preguntarle si usted considera esto como una buena idea y si...». «Dios mío, Sam, claro que sí». Mi mamá interrumpe la frase innecesaria de Sam, ya que ella era más apasionada por mi novia que yo. Sam abre una sonrisa enorme y se acerca a mi mamá entregándole las flores. «Espera, ¿esas flores no eran mías?». «Le traje estas flores como una forma de agradecimiento por aceptarme en la familia, Angélica». Ella habla para mi mamá, que se derrite al ver su gesto. ¿Esta mujer existía? Y bueno, también traje el espumante para celebrar. Ella habla con una sonrisa pícara en el rostro y descorcha la botella, mientras T va a la cocina a buscar las copas. Me aparto un poco de esa escena, intentando observar desde afuera lo que pasaba ahí, y mis ojos se llenan de lágrimas al notar lo feliz y amada que era. Esas personas eran todo mi mundo, mi mamá, mis amigas casi hermanas, y ahora mi mujer. No podría pedir a alguien mejor que Sam. Era inteligente, un ser humano maravilloso, bondadosa, justa e increíblemente atractiva. Además de eso, me amaba tanto como yo la amaba a ella.
Mi corazón estaba a punto de explotar de felicidad al ver lo afortunada que era por nuestro asunto de una noche en la isla haber llegado hasta aquí. Era hasta improbable que nuestra historia hubiera salido bien. Sam prefería ver al diablo antes que verme cerca de ella, y ahora ella estaba aquí, parada en mi sala, sirviendo champán a mi familia, pidiéndome matrimonio y dándole flores a mi mamá. Era un poco increíble pensar en toda esa historia, pero era real, estaba ahí, pintada con la tinta de la realidad, ocurriendo en ese preciso momento frente a mis ojos, y yo solo podía sentir felicidad y gratitud. ¿Por qué estás aquí apartada? Ti rompe el hilo de mis pensamientos y entonces la miro, que tenía 2 copas en la mano y me ofrecía una. Solo pensando en todo esto, en cómo conocí a Sam y cómo las cosas sucedieron de una manera que nadie esperaba. Ella me observa con cuidado y luego vuelve a mirar a Sam. Mon, con toda la sinceridad del mundo, ¿de verdad pensabas que no ibas a enamorarte de ella? Me quedo en silencio por un momento y luego ella me mira. Yo tenía una sonrisa sincera en los labios. Desde el primer momento supe que me iba a enamorar de ella. Yo también lo sabía. Ti responde y volvemos a mirar la escena que teníamos frente a nosotras. Te conozco más que a mí misma. Tenía la certeza de que te ibas a enamorar, porque desde el primer día que volvieron de la isla, veía la manera en que la mirabas. ¿En serio? Simón, siempre fue para ser, ustedes dos. Ella vuelve a mirarme. No tenían cómo escapar, ya iba a ocurrir. 2 meses después. Samanun Ebritich. Capitana. La voz de Yuki llama mi atención y paro de hacer el nudo en las cuerdas de la vela del barco y me volteo hacia ella. La capitana dijo que esta misión va a ser en el Concorde. Bufo impaciente y miro hacia el horizonte. Los vientos no estaban muy fuertes, pero el mar tenía un poco más de olas de lo acostumbrado. Dije que las condiciones eran más propicias para el Revenge. ¿Por qué es tan terca? Yuki me mira con cara de que no podía meterse y se encoge de hombros. Vuelvo a bufar y entonces camino hasta la escalera lateral del barco, encontrando a Mon subiendo en ese mismo instante. Entonces la espero en la cubierta del Revenge con los brazos cruzados y una cara de pocos amigos. «Hola, cariño». Ella aparece y besa el puchero que tenía en mis labios. Quita esa cara y descruza esos brazos. Ella mete la mano entre mis brazos y deshace mi pose, pegando su cuerpo al mío y pasando la mano por los mechones de mi cabello. Ya entendí. ¿Yuki te habló del barco? ¿Sí? ¿Por qué eres tan terca? ¿Qué fue lo que dijimos en la reunión? Ella interrumpe mis palabras y besa mis labios, pasando la mano en mi nuca y haciéndome una caricia en el cuero cabelludo. Ah, ya vi que todo está arreglado, ¿no? La fiera ya está tranquila. Loren sube a la cubierta del Revenge junto con Infa y Ti detrás. Mon deja de besarme y mira hacia atrás riendo. ¿Qué historia es esa de que todo está arreglado? Ti, por el amor de Dios, ¿qué fue lo que planeamos en la reunión? Pido ayuda al único ser humano que parecía tener un mínimo de respeto por las cosas que planeábamos previamente. No me metas en eso. Tu esposa es quien no puede salir a ese mar si no es en ese barco viejo. Ti se burla y Mon la mira indignada. Oye, mira cómo hablas del Concorde, ¿estás loca? Mon, como previmos, las condiciones están perfectas para salir con el Revenge. ¿Por qué cambiar eso a última hora? Ella me mira sonriendo con ese aire juvenil y despreocupado que siempre cargaba. Salimos con los 2 barcos entonces, ¿ok? Ella pregunta como si fuera tan simple como solo elegir si iba a salir de rojo o de negro esa mañana. Con los 2 barcos, la estrategia cambia radicalmente. Ti, llamo a la inmediata de los negros, que se escabullía de esa discusión. Capitana, el Concorde está listo. Yuna aparece en el lugar, hablando para Mon. Observo a la mujer de mi tripulación y luego miro a Mon. Mon, ¿qué está pasando aquí? Pregunto irritada. ¿Hasta tú, Yun? La marinera empieza a enredarse con las palabras. Amor, no cuesta nada salir con el Concorde. Ella hace una carita de perrito suplicante y yo bufo mirando las condiciones del mar. ¿Por qué esa idea fija? El Concorde es más grande. Ella intenta defender. Pero le dimos descanso a la mitad de la tripulación, Mon. Será una misión simple. ¿Por qué quieres ir con el barco más grande? Ella se acerca a mí, abrazándome por la cintura y besa la línea de mi mandíbula,
después mi barbilla, después mi cuello. «Está bien», cedo por fin y ella sonríe de manera animada y me da un beso en los labios, girando en sus propios talones y saltando hacia la salida. Jun la acompaña. En otro momento, Mon quería volar al cuello de Jun, ahora eran muy amiguitas. «Eres patética, ¿lo sabías?» Loren habla a mi lado y yo la miro de reojo. «¿Por qué sigues aquí en mi barco?» Ella pone los ojos en blanco. «No olvides que ese barco ahora también es de Mon. Si también es de Mon, entonces también es de los negros. Si también es de los negros, yo tengo todo el derecho de estar aquí». Ella habla de manera descarada. Pongo los ojos en blanco y salgo de ahí, yendo a mi escritorio a buscar mi sombrero para ir al Concorde. Ella me sigue, pero solo me doy cuenta cuando tomo mi sombrero y me volteo para salir, chocando con su cuerpo. «Ay, Loren, ¿por qué sigues aquí siguiéndome como un alma en pena?» «Estoy a su disposición». Pongo los ojos en blanco de nuevo. «Pues está dispensada, desaparece». Hago un movimiento con la mano en el aire, mandándola salir de ahí, pero ella no sale, solo continúa siguiéndome en silencio. Camino hasta el Concorde y subo a bordo, ignorando su presencia. «Buenos días, capitana». Uno de mis marineros me saluda de manera animada. En mi caso, yo tenía el mal humor estampado en la cara. «¿Sabe si Corncamon ya está aquí?» «Sí, señora. La capitana Mon ya está a bordo y el Concorde está listo solo esperando a usted, capitana». «Ok. Entonces puede avisarle a la capitana Mon que puede partir. Yo ya estoy aquí». «Sí, señora». Él habla y sale de ahí rápidamente. Con mis ojos sigo sus pasos hasta que se acerca al lugar más alto del barco, donde estaba el timón y donde ella estaba. Él le da mi recado y automáticamente sus ojos empiezan a recorrer el barco, buscándome. Ella me encuentra sin grandes dificultades y me sonríe. No puedo devolverle la sonrisa, simplemente odiaba cambiar los planes a última hora, y ese era un cambio enorme, y todos estaban actuando como si no fuera nada. Hasta ti, de quien yo esperaba un poco más de coherencia, parecía que no le importaba. Estaba completamente frustrada por el cambio y por el peligro que corríamos al modificar un factor importante de la planeación. Corncamon Every Teach. Yo seguía conforme a lo que había planeado, llevando el barco de una manera no tan rápida, hasta el punto que habíamos definido. Sam estaba furiosa por el cambio en la planificación de la misión y había optado por pasar todo el trayecto malhumorada en la proa del barco, en lugar de estar aquí conmigo, como había sido en los últimos meses, desde que consolidamos nuestro matrimonio frente a las dos tripulaciones y frente al Consejo de Nassau. Ya no existían los negros o los rojos de manera práctica, solo en la teoría. Pero las tripulaciones se habían fusionado del todo, entonces siempre que teníamos una misión, algunos marineros iban y otros no, de manera que podían descansar más y eso había mejorado nuestro desempeño en el mar. Desde nuestro matrimonio y la unión de las tripulaciones, habíamos tenido un 100% de aprovechamiento en las misiones. Además de una tripulación más descansada, teníamos 2 capitanas a bordo, 2 mujeres que poseían buenas habilidades de pelea, excelentes habilidades de navegación, y Sam era implacable cuando se trataba de la planificación de las misiones. Ella y Ti eran las mejores personas para pensar en cada detalle, en cada paso que se daría. Habíamos conseguido juntar lo mejor de los 2 mundos y nuestro nombre ya empezaba a correr por el resto del globo. Las 2 mayores tripulaciones de piratas del Caribe y de las Américas, si no del mundo entero, se habían unido y trabajaban juntas. Era algo histórico, era como si nada pudiera detenernos. En pocas semanas conseguimos levantar bastantes recursos para resolver la situación de los rojos, y toda Nassau empezaba a mejorar su calidad de vida y, por eso, nuestro matrimonio era algo muy bien visto por todos allí, lo que fue una grata sorpresa. Tener el apoyo de la población de Nassau era genial. La gente nos apoyaba y yo ya no podía caminar por la ciudad sin que 1 o 2 o varias personas me detuvieran en la calle preguntando por Sam. Volviendo a nuestra misión, desde donde estaba, controlaba el barco y tenía una vista privilegiada de Sam, que estaba con el codo en el parapeto del barco observando el mar. De vez en cuando notaba que miraba al cielo y luego miraba a su alrededor, sin entender por qué íbamos tan despacio. La verdad es que intentaba ganar tiempo para que el otro barco lleno con el resto de la tripulación nos pasara y llegara a la isla primero.
Sería cuestión de poco tiempo para que ella se diera cuenta de que estaba cambiando el rumbo. Su cabeza se mueve mirando a los lados y luego se voltea hacia el interior del barco, preguntando algo a algún marinero que pasaba por ahí. El marinero niega con la cabeza y entonces ella mira hacia acá y empieza a caminar en mi dirección. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cambiaste la dirección? Ella me pregunta con indignación. ¿Cambié? No me di cuenta. Respondo de manera ligera. Yo estaba muy feliz e intentaba mantener la sorpresa el máximo posible, pero por la manera en que ella estaba irritada, quizás debía contarle la verdad. Corncamon Every Teach. ¿Qué está pasando? ¿Me quieres decir de una vez? Ella estaba enojada. Cuando dices nuestro apellido así me dejas blandita, ¿lo sabías? Me aparto del control del barco y me acerco a ella. Ella intenta dar un paso atrás, pero su cintura choca con el parapeto. Me acerco a ella, pegando nuestros cuerpos y yendo hasta su oído. Me vuelvo loca de darte cuando me llamas por nuestro apellido, esposa. Su respiración empieza a alterarse, parece que estaba consiguiendo el efecto que quería. Mon. Ella habla casi en un susurro, intentando mantener la calma. Dilo de nuevo, Sam, dilo. Muerdo el lóbulo de su oreja y ella toma el aire de una vez y se deshace de mí. Comienzo a reír de su desesperación, mientras ella se aleja lo más lejos posible. Su pecho subía y bajaba y ella intentaba controlar la respiración para calmarse. No vas a conseguir manejarme así. ¿Me quieres contar qué está pasando? Cambiaste la ruta, pensaste que no me iba a dar cuenta. Tenía la certeza de que sí ibas a darte cuenta. Respondo sonriendo. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Mi respuesta hace que ella se irrite aún más. No me hagas quedar como una tonta, no me gusta eso. Está bien, disculpa, es solo una sorpresa para ti. ¿Quieres relajarte un poco? ¿Una sorpresa? Sí, Sam, no tenemos ninguna misión hoy, es solo una sorpresa. Al fondo, ya puedo avistar la isla en la que nos habíamos perdido, entonces abro una sonrisa amplia. Camino hasta cerca de ella y esta vez ella no se aparta. Pongo la mano en su cintura y volteo su cuerpo de frente a la vista que yo tenía. El resto de la tripulación estaba todo allá, igual que la banda que solía tocar en el burdel. Camila había cedido su presencia para nosotras esa noche. Además de eso, el lugar estaba lleno de antorchas, velas y candelabros, iluminando el lugar en esa tarde que comenzaba a caer. Bienvenida a tu fiesta de bodas, digo en su oído, con mi barbilla apoyada en su hombro. Ella se voltea hacia mí, sonriendo algo apenada. No puedo creer que inventaste una misión. Me hiciste trazar toda la estrategia con ti. Quería darte una sorpresa. Yo sonrío de manera sincera y ella mira mi boca, abriendo una sonrisa a su pesar. Ella se estaba rindiendo. Gracias. Ella mira hacia atrás, observando la isla a decenas de metros de nosotras, y luego vuelve a mirarme, con sus ojos castaños brillando. Te amo, Mon. Yo también te amo. Respondo y la beso con mucho ánimo y mucho sentimiento. Nuestro beso era lento, rico. Al fondo escuchaba el bullicio de la banda a todo vapor y de la gente conversando, bebiendo y divirtiéndose. Yo había tenido la idea de esa fiesta en la isla donde estuvimos por primera vez, porque era muy simbólico, además de ser genial una fiesta en una isla que nadie conocía, en medio del océano. Estaban las dos tripulaciones ahí, solo eso. Las personas con quienes yo compartía mi vida en el mar y que darían las suyas por mí. Después de que todos del Concorde desembarcaron, es nuestro turno de bajar del barco, yendo hasta la isla con una lancha. Al llegar ahí, Yuki, Ti, Ingfa y Loren, además de varias personas de las dos tripulaciones, vienen a recibirnos. Ellas estaban tan felices como nosotras y era muy tierno notar eso. En pocos segundos nuestras manos ya tenían una copa de bebida y ya festejábamos con todos. La banda tocaba lo que más nos gustaba, canciones bailables y animadas, y con el pasar de las horas, nuestra animación mezclada con el alcohol ya dominaba el ambiente del lugar. Yo quería decir algunas cosas. Loren habla con la voz cargada de alcohol. Ninguna de nosotras estaba mejor que ella ahí. Escuchen, maldición, aquí, presten atención, quiero hablar. Ella les hace señas al grupo y la banda para. Todos, automáticamente, se voltean hacia ella. Oye tú, shh, yo soy la que va a hablar. Loren interrumpe a Sam, que pone los ojos en blanco y me mira malhumorada.
Quería decir que estoy feliz como nunca de estar aquí compartiendo este momento con mi amiga, capitana y hermana de consideración. Conozco a Mon más de la mitad de mi vida y siempre vi en ella una hermana, una familia. Por eso estoy emocionada. Ella empieza a llorar y Sam empieza a reír. Le doy una palmadita en el brazo a Sam y ella se aguanta la risa. Te amo, amiga. Me acerco a ella y la abrazo, pasando la mano por su cabello. Ella entonces se aparta un poco de mí y vuelve a discursear. Estoy emocionada porque veo que estás genuinamente feliz. Yo sabía, desde cuando ibas a escondidas a visitar a Sam en la prisión, que la amabas y, por eso, me alegré mucho de saber que ella te amaba de vuelta. Confieso que si fuera yo quien eligiera, hubiera preferido que fuera otra persona y no esta insoportable. Todos ríen. Mentira. Cada vez que bebías, me pedías que saliera con Sam o que me casara con ella. Corrijo su frase. Shh, la que está hablando soy yo. Ella vuelve a hablar y todos ríen de nuevo. Entonces quería decir que preferiría que no fuera Sam porque es insoportable y ahora tengo que convivir las 24 horas del día con ella, ya que es esposa de mi hermana y también es mi cuñada. Ya está, Loren. Ya dijiste demasiado. Sam se acerca, queriendo dispersar el discurso de mi amiga. Oye, espera, todavía estoy hablando. Ella se aleja de Sam y sigue discurseando. Yo me reía muchísimo de la situación. Loren estaba muy borracha. Pero ya estuvo, ya está bien, ya dijiste demasiado. Sam sigue acercándose a ella, intentando hacer que la gente volviera su atención a la fiesta. Pero la escena de las dos era tan hilarante que nadie podía dejar de ver. Dije que no. En fin, Mon es mi hermana y quiero toda la felicidad para ella. Y si es feliz contigo, entonces apoyo el matrimonio de ustedes. Siempre apoyaste nuestra relación. Digo a su lado y ella hace un gesto con la mano para que me callara. Pero bueno, eso era lo que quería decir. Estas dos interrumpieron mi discurso, pero era solo para decir que estoy muy feliz por ti, Mon, y que es muy raro ver que se casaron y que ahora tienen los mismos apellidos. Es tan tierno eso. Ella vuelve a llorar. Pero más bonito aún sería si no fuera Avery. Pero está bien, no podemos tenerlo todo. Finges que no me quieres, pero en el fondo no puedes beber sin elogiarme y mandarle a Mon que esté conmigo. Loren la mira con cara de pocos amigos y todo el mundo vuelve a reír. Voy a ignorar lo que dijiste solo porque necesito terminar esta historia y como soy el personaje más querido, la historia va a terminar con mi frase. Entonces eso es, chicos, se aman, se casaron, están vaciando los mares, atacando todo el barco que se les ponga enfrente. Las envidiosas tienen envidia y nosotros tenemos orgullo. Fin. ¿Podemos volver a la fiesta ahora? Sam pregunta sin animación. Ahora pueden. Fin. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the whaleman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the telling is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. The line was cut, no whale was freed, and the captain's mind was not on greed. But he belonged to the whalesman's greed, he took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Da 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 For 40 days or even more, the line went slack and tight once more. The boats were lost, there were only 4, and still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the time
leaving